sobre el recubrimiento con figuras geométricas. Vamos a hacer la sesión 3, que es la que nos toca. Vamos a ver que hay algunas combinaciones que se pueden hacer con figuras, con figuras irregulares, con figuras regulares, polígonos regulares. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con su libro, con su guía. Acuérdense que necesitamos, para el trazo de figuras, necesitamos un juego de geometría. Juego de geometría. Principalmente, ¿qué instrumentos? Escuadra, transportador, más compás. Ok. Entonces, vamos a trabajar sobre la secuencia 22, sesión 3, secuencia 22, sesión 3, algunas combinaciones. ¿Cuál es el nombre de la secuencia? Contactos y recubrimientos. Muy bien. Entonces, en la sesión 3 son combinaciones. Algunas combinaciones se llaman. Ok, aquí lo importante es que es como una manera de repasar lo que ya habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, habíamos dicho que la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera, que nada más que sea convexo, ¿cuál es la suma de sus ángulos internos? 160. A ver, pues va a depender de la figura, ¿verdad? No todos tienen la misma, no todos tienen lo mismo. Por ejemplo, el triángulo tiene 180 el cuadrado. Hicimos una tabla, hicimos un cuadrito ahí, una tabla, de cada figura. Si es de un triángulo, 180. de un cuadrado, Mario, ¿dónde está? 360. De un pentágono, 900 grados. 540. De un pentágono. Por eso, 540. 540. ok. ¿Qué más? De un heniágono, figura de cuántos lados? 9. Ah, Muy bien, entonces, si queremos recubrir el plano con figuras para que quede bien recubierto el plano, ¿qué figuras podríamos tener sin que sobren espacios? También ya lo hicimos en la lección anterior. Cuadrado. cuadrilátero. Triángulo, triángulo equilátero, cuadrado, hexágono. Ok, nada más eran Equilátero. triángulo equilátero, Cuadrado. hexágono, principalmente. O sea, ¿cuál era la característica? ¿En base a cuántos grados? ¿En cuánto? En 360 grados es la base para recubrir planos. Entonces, si dividimos 360 entre ¿qué? Entre el número de lados, me puede decir si el plano puede ser recubierto por esta figura. Por ejemplo, si dividimos 360 entre un cuadrado, entre 4, me va a dar ¿a cuánto? O entre
entre el número, o entre la suma de los ángulos internos. ¿Cómo es? 90. 90. Entonces, ¿y la suma de los ángulos internos de un cuadrado? Son 90, 90, 180, 360. A ver, ¿cómo le podemos hacer para saber La suma. si es en base a un ángulo interno, ¿verdad? Entonces, sería, si un ángulo interno, por ejemplo el del pentágono, mide 108, ese es un ángulo interno. El del cuadrado sería, ¿cuánto sería un ángulo interno? 90. ¿Ah? Entonces ahora sí, puedo, si me da, si divido 360 grados entre lo que mide un ángulo interno, si me da un número entero, entonces sí se puede recubrir. En este caso, 360 entre 90 serían 4. Entonces, como 4 es un número entero, este sí puede recubrir el plano. ¿Cuáles otros pueden recubrir el plano? El triángulo, Cuadrilátero. entonces, ¿cómo le haríamos para saber si el 360 entre cuántos? Entre el ángulo interno. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un triángulo? De un triángulo equilátero. Este debe ser triángulo equilátero. No puede ser un triángulo cualquiera. Es un triángulo equilátero. 120. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un triángulo equilátero? 120. No, esa es la suma de los tres ángulos, man. Pero un solo ángulo, si son 180 entre 3, entonces 360 entre 60, que es lo que mide el ángulo interno, 3. Entonces, mientras que de un número entero, va a recubrir el plano, si no, no. Muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión. Y en la sesión 3, que es la última de este bloque, porque ya las otras ya las hicieron, van a hacer las actividades que vienen en su guía, para lo cual les voy a pedir que me tracen en el número 2. Dice: en el siguiente diseño se están combinando dos figuras, un heptágono regular y un octágono irregular. ¿Cuánto miden los ángulos internos del octágono irregular? El octágono irregular es el que está ahí, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que pasen al pizarrón y formen la figura. Sí, que hagan el recubrimiento ahí en el pizarrón, de este lado. Entonces, para poder hacer lo que nos piden. ¿Cuánto miden los ángulos internos del octágono irregular? Que vendría siendo una figura parecida a esta, ¿no? Es parecida a esta. Son dos pentágonos y una similar. Ajá. Y más o menos vendría siendo esta figura. Nada más que como esta está chueca, no está bien trazada, necesitamos que ustedes la tracen bien. ¿Sí? Entonces, en base a esto, después se forma un ¿qué? Hexágono. Un hexágono. Irregular. Este es el octágono y el otro es un heptágono. ¿Figura de cuántos lados? 7. Bueno, entonces haces dos heptágonos y un octágono, y luego le sigue alondra
luego Cassandra, y hasta que lo completen. Dale una borrada, por favor, al pizarrón. Después pasan al programa. Después que hagan la actividad, pasan al programa de televisión para que vean que no quede nada sin cubrir, que ya está preparado en la pantalla, nada más para que lo activen y lo vean para que refuercen lo que estamos diciendo. Y finalmente van a formar dos equipos para hacer un juego que se llama Tangrama, que ya lo tenemos ahí acomodado. Ese no, Mario. Esas son las figuras que van a usar. Entonces, primero vamos a trabajar sobre su guía. A continuación, nos pasamos al programa y regresan y forman dos equipos para jugar al Tangrama. Las instrucciones se les van a decir ya cuando regresen. Entonces, pues no muy grande. O sea, aquí lo que importa más que todo no es tanto que lo tracen muy bonito, sino que se den cuenta de cuánto miden sus grados, cuánto miden los ángulos internos para poder trabajar y determinar la medida de cada ángulo del octágono irregular. Con una escuadra. A ver, ¿cómo se traza un pentágono regular? A ver, ayúdenme, ¿cómo se traza un heptágono? Muy bien, Abigail. Tú estás trabajando sobre ecuaciones. Ecuaciones simples con una incógnita. Entonces ya hiciste la sesión 2. Sabemos ya cómo se despeja la incógnita. A ver. Entonces, esta ecuación la hiciste en tu cuaderno. ¿Cuál es la que hiciste en tu cuaderno? Y esta ibas a pasarla en tu cuaderno. A ver, saca tu cuaderno donde hiciste las de la sesión 2. Ok. Sesión 2, el paseo escolar, aquí lo tienes. Aquí trazaste, más bien, hiciste ecuaciones con una incógnita. Muy bien. Por ejemplo, tenemos la ecuación